Buenas tardes con todos, queridos amigos. Eh, Va a quedar grabado este video y es parte de la serie El dinero en la Biblia. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de un pasaje bíblico donde se menciona a la viuda pobre. Este pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 12, pero también lo encontramos en Lucas capítulo 21, Lucas 21. Así que voy a dar lectura a Marcos 12, pero antes quería contarles de que yo me encuentro ahorita en Concepción, gracias a Dios. Bien, me recibió una amiga, mi amiga Pamela, y ya seguramente después va a ver el video. Y estoy aprovechando un tiempito libre que tengo para poder continuar con la serie que habíamos quedado. Así que y estuve aquí en Chile desde comienzos del mes y muy bendecida porque pude participar de el campamento radical, campamento para jóvenes. Así es que me siento muy contenta ahorita de haber estado allí. A los que han estado en el campamento, bueno, les mando un saludo y gracias a todos los organizadores y gracias a Dios por esa bendición. Bueno, vamos a empezar entonces. Marcos capítulo 12. Marcos 12, 41. Dice así en la Reina Valera de 1960. Dice, una viuda pobre da todo lo que tiene. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y bueno, esta mujer será recordada porque si bien su nombre no se menciona, pero está en la palabra, ¿no? Su testimonio. Porque esta mujer confió tanto en el Señor que pudo dar lo único que tenía. ¿Y por qué hablamos del dinero en la Biblia? Porque es súper importante aprender principios de la Biblia acerca de el área del dinero, ¿no? Que muchas veces no se menciona o solamente se habla de lo que es el diezmo y la ofrenda, pero hay muchos principios que podemos sacar de la palabra de Dios, que son de bendición para nuestras vidas, que si ponemos por obra esos principios bíblicos, pues nos va a ir mucho mejor. Y no solamente para que nos vaya bien económicamente, sino lo más importante es glorificar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y hacer su voluntad agradándole a Él, ¿no? Agradando a Dios. El objetivo es agradar a Dios. Entonces voy a leer otra vez en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y esto me hace recordar también acerca de la historia del joven rico. Cuando este joven, Jesús le pide que entregue lo que tiene y que lo dé a los pobres, él se pone triste porque él tenía tantas posesiones que le era difícil desprenderse de todo lo que tenía para seguir al maestro, para seguir a Jesús. Entonces él no se sabe exactamente qué pasó después, pero sí sabemos de que él no siguió a Jesús en ese momento. Entonces es una parte bien triste de la Biblia porque vemos que él no fue capaz de hacerlo, ¿no? Y luego de esa escena, Jesús dice, ¿no? Cuán difícil será
para los ricos entrar en el reino de los cielos. Entonces no solamente se está refiriendo, creo yo, a las riquezas materiales, a las posesiones, sino a todo aquello que tú valoras más que a Dios, ¿no? Todo aquello que tú valoras más que seguir a Jesús. Qué difícil puede ser desprenderse de lo que tienes, ¿no? Ya sea por tu tiempo, de tu trabajo y de muchas otras cosas que quizás le quitan el primer lugar a Dios. Entonces, esta mujer es un ejemplo, porque acá nos está dando a entender que Jesús estaba observando lo que estaban haciendo las personas allí en la iglesia, lo que estaban ofrendando. Él estaba observándolos. Y no es que a Dios le importe demasiado nuestro dinero, porque realmente Dios es Dios y Él no necesita nuestro dinero. Dios es todopoderoso, es el dueño del oro y de la plata, dice Malaquías. Y Él no necesita nuestro dinero, pero yo creo que Él nos quiere hacer parte de las ofrendas para su reino, porque esto es para el reino de Dios, ¿no? Y la palabra dice que pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas que necesitemos van a ser añadidas. Entonces, este es un principio también, ¿no? Y vemos de que esta mujer estaba confiando en Dios. Y creo que esta mujer en su corazón valoraba mucho, ¿no?, lo que era el reino de Dios. Ahora, con respecto a las ofrendas, vamos a hablar. Jesucristo mismo, cuando empezó su ministerio, dice la palabra de Dios en Lucas que habían mujeres que ofrendaban a su ministerio. Entonces, o sea, si Jesús mismo para su ministerio necesitó en ese momento, en lo natural, que hubieran personas que ofrendaran para su ministerio, yo me pregunto cuánto más ahora, en estos tiempos, se va a necesitar que hombres, mujeres, todos estemos continuamente bendiciendo la obra del Señor, ¿no es cierto? Dice la palabra en Lucas que habían mujeres que ofrendaban, ¿no?, que daban de lo que ellas tenían para el ministerio de Jesús, para sustentar la obra, ¿no? Entonces, ¿cuánto más ahora se necesita para las iglesias, para las misiones, que nosotros como hijos de Dios estemos ofrendando para el reino de Dios? Y esta mujer viuda dice que dio lo único de su sustento. Entonces Jesús veía la intención de su corazón. Y no solamente la cantidad, porque Jesús no lo medía por la cantidad de dinero que estuvieran dando. Porque aún dice que los ricos daban mucho en cantidad, pero era lo que les sobraba, nada más, ¿no? Entonces, hace poco a mí me tocó dar una ofrenda también, y el Señor me dijo que no diera algo que no me costara nada. Que la ofrenda, esta ofrenda debía ser una ofrenda con sacrificio, ¿no? Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que no le darás algo al Señor que no te cueste nada, ¿no?, sino algo que sea un sacrificio también. Entonces eso es agradable al Señor cuando tú lo haces con una buena actitud, ¿no? Cuando tú siembras en el reino de Dios y no estás pensando en que tú estás sembrando para que te devuelvan, ¿no? Porque muchas veces en las iglesias se predica así, que uno dé ofrendas para que el Señor te devuelva multiplicado, es decir, como si fuera como si el Señor fuera un banco, ¿no? De que tú metes dinero y te tienen que regresar el triple o 10 veces más multiplicado. Definitivamente Dios es bueno, y si tú das para el Señor, nunca Él te va a devolver, nunca Él te va a dejar sin sustento, ¿no? Yo creo que esta viuda fue sustentada también por el Señor, así como lo hizo la viuda con el profeta, ¿no? Cuando le dijo de que no se quedaría sin aceite, ¿no? Igual en esta mujer también. Y vamos a ver un comentario. Me impactó esa parte donde dice que Jesús les observaba lo que ellos hacían, ¿no?, lo que estaban dando. Entonces, en el templo había varias arcas donde la gente podía echar el dinero. Algunas eran para recoger el impuesto del templo que debían pagar los hombres judíos. Las otras eran para ofrendas voluntarias. Acá no estamos hablando del diezmo, o no estamos hablando de algo que sea obligatorio para la iglesia,
pero sí nos está hablando de ofrendas voluntarias, ¿no? Quizá estas arcas estaban en el atrio de las mujeres. Bueno, a los ojos del Señor esta pobre viuda dio más que todos los demás juntos, a pesar de que su ofrenda fue por mucho la más pequeña. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el espíritu con que se da. Una ofrenda que se da a regañadientes o por buscar reconocimiento pierde todo su valor. Cuando usted dé, recuerde, las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se da con gratitud y un espíritu de generosidad. En el Nuevo Testamento no recalca esto de las maldiciones, pero sí, lo que sí se recalca bastante en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, es la generosidad, ¿no? El espíritu de generosidad que tenían, por ejemplo, los filipenses y también otras iglesias tenían ese espíritu que dice que aún le pedían a Pablo, le rogaban a Pablo de poder, que les permitieran ofrendar, ¿no? Les rogaban a Pablo que él les permitiera ofrendar para el ministerio, ¿no? Ya Pablo, como era apóstol, pero también un misionero, ¿no? Que viajaba continuamente, que no siempre podía estar en un lugar fijo trabajando como actualmente lo hacen muchos, sino que él estaba continuamente yendo de un lugar a otro y definitivamente necesitaba sustento. Ahora, a veces como los que no están en el ministerio, los que no estamos, porque a veces no entendemos lo que son las misiones, no entendemos la función de un pastor. Y muchas veces jugamos y decimos, pero ellos son hombres de Dios, entonces deben vivir por fe. Sí, pero todos en realidad vivimos por fe en el Señor. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan necesidades. No quiere decir que un misionero no pase hambre, no pase frío. Entonces, debemos también tener ojos de misericordia también para ellos, ¿no? Y saber que ellos necesitan también las finanzas, porque las finanzas son necesarias para todas las cosas. Entonces, el Señor nos enseña también en la palabra un principio que se cumple, un principio eterno, ¿no? Que es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará también. Entonces hay un principio de dar y recibir, ¿no? De dar para recibir. Entonces tú quieres recibir, entonces da también, ¿no? Porque Dios nunca va a desamparar a aquel que da. Y aún dice la palabra, por ejemplo, varios proverbios, donde dice de que el que le da al pobre le presta a Dios. Por ejemplo, son promesas que el Señor da para cuando la gente es generosa de corazón, ¿no? Si tú das desinteresadamente y si tú das, no como los fariseos, ¿no? Que daban una ofrenda y si estuvieran en esta época, pues lo publicarían en Facebook, en Instagram, ¿no? Pero dice que ellos, los fariseos, cuando ellos daban y hacían tocar trompeta para que todo el mundo supiera que ellos estaban dando, la palabra dice que ellos ya tienen su recompensa, ¿no? Ellos, ¿qué buscaban? La recompensa de los hombres. ¿Qué buscaban? Ser aplaudidos por la gente, que la gente los alabara, que la gente tuviera un buen concepto de ellos cuando realmente eran hipócritas, ¿no? Cuando realmente no era una buena intención. Nosotros sí debemos darle al Señor, no necesariamente para que nos vean, para que nos vea alguien, ¿no? Sino dice que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Pero esta mujer viuda tuvo un reconocimiento delante de Jesús, porque echó todo lo que tenía, Entonces, si bien muchas veces a unos se les llama que son tontos o algo así porque dan a la iglesia, y aún el mundo se burla porque te dicen de cómo es posible que tú le regales tu dinero al pastor, que tú eches tu dinero y esto y lo otro, ¿no? Porque vivimos en un mundo que está lleno de egoísmo y de simplemente autosatisfacer a uno mismo, ¿no? Y por ejemplo, ya que están por ahí, creo que se ha unido uno de los chicos que mañana va a estar. Mañana va a haber una cena para los que están en Chile. Va a haber una cena en Santiago, que es para una misión de Haití. Así que tal vez no tengas las finanzas para poder donar, para poder sembrar en una misión, pero sí tienes de repente otros recursos o tienes tiempo
o quizá mano de obra, se necesita tantas cosas. Y bueno, esta viuda fue fue para Jesús un ejemplo, ¿no? Un ejemplo porque aun cuando no tenían casi nada, ella lo dio todo para el Señor. Y creo que es una muestra de amor, porque el que ama siempre va a dar. Dios nos amó tanto al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, que estemos siempre dispuestos a dar y con la mejor actitud. Y también la palabra dice que al Señor le agrada el que da con corazón alegre, ¿no? Así que si en este tiempo Dios está poniendo en tu corazón que des una ofrenda, ya sea para tu iglesia, para tu templo, para alguna misión y todo, obedece al Señor y créele, porque también es un paso de fe. O sea, poder dar es un paso de fe. Yo creo que esta mujer fue un ejemplo de dar, pero fue un ejemplo de fe también. Porque definitivamente tú, para dar todo tu sustento, es porque tú estás creyendo que Dios es fiel y que Dios te va a sostener y que Dios no te va a desamparar. Así que si Dios está poniendo en tu corazón que des algo, ya sea tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus talentos, lo que sea, confía en que en el Señor te va a sustentar y que no te va a dejar desamparado. Bueno, esa ha sido la reflexión del día de hoy, y un poco corta, pero este video va a quedar grabado y ya esto luego lo subimos también al Así que muchas gracias a todos los que van a ver este video. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones.